Bien, buenos días. Nuevamente aquí. Les saludo. Mi nombre es Cristian Cano. Como les comentaba, soy encargado de marketing del área de marketing de OSA Enterprise. Le damos la bienvenida a todos los registros, a todos los inscritos a nuestro workshop. Básicamente, hoy vamos a compartir una ponencia con nuestras consultoras y encargadas de la ponencia. En este caso, básicamente, vamos a hablar poco digamos, de los procesos que bien nuestras consultoras van a comentar en adelante. No sé si podrían compartir la presentación, por favor, para iniciar. De acuerdo. OSA Enterprise es una empresa que brinda servicios de consultoría en tecnologías de información. Es básicamente, es una empresa especializada en plataformas de código abierto, que permite a múltiples empresas brindar soluciones de infraestructura, middleware, automatización, cloud y DevOps. Esta empresa fue fundada en el 2015 en constante crecimiento con la adopción de tecnologías para las empresas de banca, retail, seguros, salud y telecomunicaciones. Básicamente los servicios que ofrece Oso Enterprise son consultoría, soporte y capacitación. Avanzamos, por favor. Dentro de nuestros logros, podemos decir que tenemos más de 20 partners afiliados, 810 proyectos realizados, más de 810 proyectos realizados. Junto a ellos tenemos soportes realizados más de 4.000. Tenemos y contamos con un staff de consultores certificados, más de 20 consultores certificados. Contamos con 10 años de experiencia y entre los ISOs que podríamos mencionar tenemos el ISO 9001, que es la norma internacional para sistemas de gestión de calidad. Eh, Tenemos también el ISO 27001, una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y recientemente nos han otorgado el ISO 37001, que es un sistema de gestión antisoborno que avala básicamente las buenas prácticas para garantizar la integridad, prevenir riesgos y fortalecer la confianza en cada solución TI. Y asimismo hemos implementado tecnologías en Perú, Chile, Ecuador, Colombia. Dentro de nuestros partners afiliados estratégicamente con OSA Enterprise, contamos con Red Hat, Microsoft, Highland, Redis, Elastic, IBM, Google, Salesforce, MongoDB, entre otros. Básicamente esos son nuestros partners que actualmente trabajan de la mano con nosotros. Avanzamos, por favor. ¿Qué herramientas utilizamos, digamos, en los procesos, digamos, en las soluciones con nuestros clientes? Básicamente es OpenShift, Docker, Ansible, Kubernetes, Azure, Nginx, AppDynamics, AWS y Kafka. Bueno, básicamente es eso. Ahora le voy a dar el pase a nuestros ponentes. En este caso, presento a Gina Alegre y es especialista en middleware y orquestación. Y Samantha Chuchuca, que es nuestra consultora TI. En adelante, ellas van a hacer la presentación. Les doy el pase. Mm. Hola, gracias Cristian. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por su participación en este webinar relacionado a todo lo que es autenticación y autorización de usuarios. Okay, vamos a ir compartiendo en este caso parte teórica, como para tener base de lo que se está hablando, de lo que hoy en día las empresas no tienen las problemáticas. Y también al final mostrarles, ¿no? Una pequeña demo por cada herramienta que se va a ir explicando en lo que aborda el tema del día de hoy. ¿Ok? Antes de ello, antes de pasar, disculpen, acá quería volver a esta parte. Básicamente nosotros como West Enterprise, como ya lo explicó Cristian, brindamos diferentes servicios, ¿no? Que justamente abarcan con diferentes herramientas, como ven con el tema de orquestación
utilizamos tanto la parte enterprise como la parte del open source, con OpenShift, ya sea con Docker, Kubernetes, y por ahí también con servicios de nube, ¿no? Como EKS, AKS y todo lo demás. Entonces, aparte de eso, por la parte de middleware, por ejemplo, también brindamos diferentes servicios, ya sea de implementación de proyectos o como soporte, con diferentes herramientas como por ejemplo JBoss y otros más, ¿no? Entonces, acá tenemos como tal el portafolio de servicios que digamos es bastante amplio. Básicamente este es un resumen, pero al final igualmente el equipo de marketing les va a hacer llegar, ¿no? La información detallada a cada uno de ustedes. ¿Ok? Eso nada más quería agregar. Ahora sí. Bueno, me presento. Eh, quien les habla, Gina Alegre. Justamente actualmente en Ocentrabrex me desempeño como consultora en lo que es middleware y orquestación, viendo plataformas, en este caso sobre todo de OpenShift, Kubernetes, Docker y todo lo demás. Con lo que es la experiencia, sí, justamente ya vengo trabajando más o menos más de 4 años en todo lo que tiene que ver con plataformas Linux, en este caso, y obviamente a lo largo de esa trayectoria, justamente también he ido sacando, tomando las diferentes certificaciones, ¿no? De los diferentes proveedores con respecto a estas herramientas que día a día utilizamos para brindar los servicios o soportes. ¿Ok? Igualmente aquí les estamos dejando, bueno, les estoy dejando el correo correspondiente en caso necesiten alguna información o es más, si tienen alguna duda o algo en el que podamos apoyarles, ya sea tanto como empresa, como servicio o directamente quizás algún apoyo, alguna consulta en específica, pueden consultar, ¿no? Igualmente les dejo el LinkedIn correspondiente para la comunicación. Ahora sí, le doy pase a Samantha, quien también va a estar acompañándonos para abordar el tema de autenticación y autorización. Adelante, Samantha. Samantha, ¿nos escuchas? Mm, verifica tu audio, por favor, porque no se te escucha. Un momentito, por favor, para que se pueda presentar y ahí ya continuamos con la explicación. Buen día con todos, mi nombre es Samantha Chuchuca, estoy como consultora de TI en el lado de eh, RHBK, Single Sign-On y en esta ocasión voy a hablarles acerca de ese lado más que nada. Mi correo como tal está samantha.chuchuca@enterprise.com.p para que puedan hacer algún tipo de contacto relacionado a la presentación que se va a abordar el día de hoy y las redes sociales como tal. Sí, justamente Samantha también ya viene trabajando con nosotros el día a día utilizando lo que es Linux. Además de herramientas como bueno, de SSO o Keycloak, también utilizamos, bueno, sabe, ¿no? Conoce de herramientas como tal, como por ejemplo también de Kubernetes, básicamente con todo lo que tiene que ver con containerización, ¿no? Igualmente otras plataformas, como ya vieron, Nginx, o por ejemplo al lado de monitoreo y otros más, también aplican, ¿no? Esos diferentes configuraciones o soportes en su día a día. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pasar netamente ya a la agenda que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Por ahí si tienen alguna consulta, normal pueden ya sea activar su micrófono o dejarnos las consultas en el chat para ir respondiendo a cada una de ellas. ¿De acuerdo? Ahora sí. Bueno, en la agenda de hoy básicamente vamos a hablar sobre dos herramientas en específico, en este caso, uno que es Red Hat IDM y el otro que sería el SSO, netamente. Nos vamos a enfocar en esos dos productos por lado de Red Hat, igualmente explicándoles qué es cada uno y cuál es la funcionalidad que tienen.
Entonces, primero vamos a iniciar básicamente explicando, ¿no?, cuáles son esos retos que nosotros en nuestro día a día como administradores de sistemas nos enfrentamos en todo lo que tiene que ver con autenticación. ¿Okay? De ahí detallar qué es lo que es IDM, qué es lo que es SSO, o actualmente conocido como Red Hat Virtual Keycloak, cuáles son las características y funcionalidades de cada uno de ellos, algunas arquitecturas de referencia, componentes que tiene cada herramienta para su funcionalidad, casos de uso y finalmente la demo correspondiente también por cada herramienta. Listo. Listo, Samantha. Te doy el pase para que puedas iniciar y podamos ir abordando las dos la presentación. Ok, vamos a iniciar definiendo puntos importantes. Básicamente, sobre lo que es la gestión de identidades, qué es lo que entendemos por gestión de identidades. Aquí vamos a tocar un tema importante que es justamente como le indica el primer ítem, que indica la seguridad empieza por saber quién es quién. Es decir, nosotros necesitamos conocer quién es el que está accediendo y a qué, por ejemplo, aplicación, a qué servicio y qué es lo que está realizando. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante, saber quién es quién y a qué está ingresando. Entonces, una vez que nosotros tengamos mapeado justamente esta información, necesitamos herramientas con las cuales podamos gestionar, ¿no?, estos accesos, tanto de identidad como para la parte de autorización. Entonces, si hablamos de gestión de identidades, básicamente podríamos definir como un proceso técnico y organizativo, por ejemplo, para registrar cuentas de usuario, derechos de acceso, los permisos correspondientes y todo lo demás. ¿Para qué? Justamente para controlar la interacción, en este caso, ya sea de personas o un grupo de personas como grupos, ya sea una aplicación, o un sistema, a una red, a un dispositivo y a una máquina virtual también. Entonces, ese punto vamos a tener en cuenta aquí en este slide. Adicionalmente, ¿qué es lo que nos ofrece o qué es lo que nos solicita lo que es la gestión de identidades? Es que justamente que se almacene la información necesaria de estos usuarios que se están autenticando a nuestro servicio o sistema. ¿Ok? Nosotros necesitamos conocer, en algunos casos a detalle, o en algunos básicamente algún parámetro, alguna metadata en específico del usuario que se está autenticando. ¿Ok? Y básicamente aquí tenemos lo que es, con esta información que hemos recopilado, con la herramienta que estamos gestionando todo esto, vamos a tener seguridad consistente, ya sea a nivel de infraestructura y a nivel de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, eso sería una introducción a lo que es gestión de identidades. Samantha, ¿algo que agregar en este punto? Igual, por favor, tu comentario. Y a los participantes, si hasta el momento tienen alguna consulta, si está quedando claro, igualmente me confirman. Pero sí, pasamos. Y tenemos, por ejemplo, aquí primero conocer a los que están participando en este webinar. Si podrían ahí en el chat comentarnos cuál es el rol que hoy por hoy desempeñan. Rápidamente nada más para conocer y abordar más o menos, enfocar, ¿no?, la presentación también para cada uno de esa casuística. Tenemos administradores de sistema. Si podrían comentar, por favor, que apoyan con esta información. Perfecto. Programador full stack. Sí, también está justamente una parte que, por ejemplo, para ese tipo de perfiles vamos a cubrir, pero autenticación a nivel de aplicaciones. Perfecto. Gracias, Manuel. Ok, ahí, ahora sí, seguimos. Por ejemplo, justamente en nuestro día a día, nosotros como administradores de sistema, ¿cuáles son los retos que nos enfrentamos? Uno,
la primera parte, que es gestión de usuarios. Básicamente, crear usuarios. Vamos a enfocarnos primero en lo que son máquinas virtuales o máquinas físicas también. Nosotros, para acceder a los servidores, por defecto, cuando al momento de la instalación viene el usuario root, o en algunos casos, algunas distribuciones te pide también un usuario adicional que tenga el permiso sudo. Pero ya luego, cuando estos servidores están en funcionamiento, operativas en cualquiera de los entornos, lo que nos solicitan es crear más usuarios, ya sea para la gestión de algún servicio o básicamente, no sé, hasta para crear algunos usuarios adicionales. Entonces, imagínense, si tenemos, no sé, quizás hasta 5 o 10 servidores, sí, normal, podríamos como que abordar esas tareas manualmente, ¿no? Porque no es mucha cantidad. Pero ya pongámonos en este escenario de que como organización, las máquinas virtuales que manejan o máquinas físicas, servidores que manejan, no es pues 10 o 20, ¿no? Muchas veces está, por ejemplo, hasta 1000 servidores, ¿no? Entonces, imagínense el tiempo que nos va a tomar justamente empezar a crear estos usuarios de manera manual en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que involucra esto? Tiempo y también, como tal, las personas que van a tener estas tareas, ¿no? Con uno puede que no sea suficiente, entonces, básicamente, sería un grupo de personas para realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque a nivel de Linux, justamente, se maneja de manera independiente. Cosa que, por ejemplo, si vemos por el lado de Windows, si tenemos un Active Directory, básicamente podemos gestionar estos usuarios desde este sistema de manera centralizada. Pero a nivel de Linux, inicialmente, no tenemos esa opción. Entonces nos toca manualmente. ¿Ok? Eso sería el primer punto. Ahora, la segunda, que es básicamente ya el tema de permisos. Ok, ya tengo un usuario creado. ¿Cuáles son los permisos que va a tener? O sea, quizás, digamos que ese servidor tiene algún servicio de servidor de aplicaciones o servidor web, entonces darle los permisos correspondientes solo para que pueda ejecutar esas actividades correspondientes a ese servicio. Porque justamente tampoco es una buena práctica que nosotros, al crear un usuario, pues le demos el acceso total, no un acceso como si fuera un sudo, un usuario con privilegios. Tampoco no es la buena práctica. Entonces, ese es el segundo reto, ¿no? También se hace muy tedioso el tema de control de accesos y permisos. Ahora, lo otro, gestión de contraseñas. Imagínense, el usuario ya está creado en las diferentes máquinas virtuales y digamos por ahí, no sé, quizás el usuario olvidó la contraseña y ahora nos toca resetear, ¿no? Restablecer esa contraseña. Igualmente una actividad manual que nos toma tiempo. Y adicional, ¿qué es lo que nos piden a nivel de contraseñas? Por ejemplo, cierta cantidad de caracteres que incluya, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, entre números y letras y todo lo demás, ¿no? Entonces, para hacer este hardening a nivel de gestión de usuarios, también hay que hacerlo servidor por servidor. ¿Ok? Bueno, todo esto ¿a qué conlleva? Básicamente es que hay ciertos cumplimientos o requisitos a nivel de, por ejemplo, de PCI, ¿no? Que debemos eh, de configurar justamente en las diferentes, por ejemplo, aplicaciones o máquinas que tengamos. Y otro es, por ejemplo, ya cuando nosotros necesitamos saber en realidad cuáles son los usuarios que están accediendo a un servidor o una aplicación, toda la parte de auditoría y monitoreo y qué es lo que está haciendo realmente el usuario, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Lo tenemos de manera centralizada y nos va a tomar mucho más tiempo. Y por último, digamos que como tal, ya no necesitamos de este usuario y bueno, básicamente nos toca depurar. Igualmente esto se hace muy tedioso, nos toma mucho tiempo y acá vienen entre muchísimos más retos en nuestro día a día como administradores de sistemas. Entonces, a nivel de Linux, por ejemplo, para lo que son máquinas virtuales o servidores, ¿qué es lo que estamos buscando? Que también tengamos alguna herramienta que nos permita a nosotros justamente centralizar esta gestión de usuarios. ¿Ok? Más adelante vamos a explicar cuál es la herramienta que justamente nos permite esto.
Y a nivel de autenticación y autorización o gestión de usuarios, tendríamos dos bloques principales. Uno que es, por ejemplo, a nivel de infraestructura, servidores, ya sea Linux, Windows y Unix, o a nivel de servicios, ya sea servicios internos o externos, aplicaciones, ¿no? Y a nivel de nube igualmente. Entonces, vamos aquí a combinar, por ejemplo, dos herramientas. Por una parte, cuando hablamos de infraestructura, y de hecho también de ciertos servicios, ¿qué es lo que podemos utilizar? Básicamente, la herramienta que nos permite de alguna manera agilizar estas tareas manuales que estábamos explicando en el reto de los sysadmin sería Red Hat Identity Management, ¿ok? O Red Hat IDM. Entonces, ¿qué es lo que, o qué es esta plataforma o qué es Red Hat IDM? Básicamente es una plataforma que justamente nos permite centralizar usuarios, centralizar también el tema de los permisos que se le va a asignar, como por ejemplo también esa configuración de que las contraseñas tengan eh, ciertos parámetros, ¿no? De manera obligatoria. Y está enfocado sobre todo para la gestión de políticas de acceso a nivel de infraestructura. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué vendría a ser Red Hat IDM? Sería como tu AD, pero a nivel de Linux. ¿Ok? Nos va a servir justamente para diferentes distribuciones de Linux, ya sea RHEL mismo, si por ahí tienen un servidor CentOS, Rocky, Ubuntu o cualquier otro. Entonces, para ese tipo de servicios nos va justamente a ayudar Red Hat Identity Management, que en su proyecto open source vendría a ser FreeIPA, ¿no? Básicamente, internamente tiene FreeIPA, pero Red Hat IDM como tal es una herramienta de mismo Red Hat que tiene soporte empresarial. Y un dato importante aquí es que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos servidores RHEL, necesitamos la suscripción correspondiente. Con esta suscripción de RHEL, justamente nosotros ya tenemos la opción de implementar Red Hat Identity Management. No necesitamos de alguna suscripción o alguna licencia adicional. Y esto, como menciono, no, muchas empresas tienen las suscripciones de RHEL, pero no saben que también tienen esta funcionalidad justamente para utilizar y centralizar lo que son los usuarios. ¿Ok? Es más, esta herramienta, aparte de servidores Linux, también lo que podemos hacer básicamente es tipo un acuerdo de replicación, justamente para que pueda convivir también con los usuarios que se ha creado en el Active Directory. ¿Ok? Entonces, imagínense, ya tenemos toda una integración y vamos a poder gestionar tanto servidores Linux como Windows desde una sola plataforma. Entonces, aquí esta herramienta eh, es muy útil. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las características y funcionalidades que tiene Red Hat IDM? Aparte de la gestión de identidades que ya les mencioné, es que por defecto ya viene algunos roles establecidos, el cual nosotros podemos hacer uso. ¿Ok? Adicionalmente, podemos crear nuevos roles. Esto es básicamente con el Airback, ya sea a nivel de equipos o a nivel de usuarios. Nos permite también aplicar diferentes políticas de seguridad y contraseñas. Nosotros podemos definir varias políticas de contraseñas, de gestión de contraseñas, y asignarle ya sea a un usuario o a un grupo de usuarios. Entonces, nosotros desde IDM configuramos, por ejemplo, cuánto va a ser la duración de esa contraseña, por ejemplo, cuántos caracteres debe manejar, por ejemplo, si se equivocan de contraseña, cuántos intentos le permite, si se bloquea, cuánto tiempo debe esperar y todo lo demás. Todo lo que involucra la gestión de contraseñas como tal. Y aquí el cuarto punto, básicamente autenticación centralizada, porque nosotros primero vamos a tener un servidor IDM, que sería el principal, donde está almacenándose toda esta información, pero por otro lado tenemos lo que son los clientes IDM, que justamente son aquellos servidores
que van a poder conectarse hacia el IDM server para verificar si realmente estos usuarios están creados, si es que existen y cuáles son las políticas. ¿Ok? Y por último, escalabilidad y rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando del servidor IDM. Pero nosotros, por ejemplo, sobre todo para entornos productivos, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la parte de alta disponibilidad. Por ejemplo, si se cae esto, pues no quedarnos, ¿no? Sin accesos correspondientes. Entonces, lo que nos permite Red Hat IDM es que para esos escenarios podamos configurar réplicas, ¿ok? Para tener una arquitectura en alta disponibilidad. Asimismo a ello, podemos aplicar diferentes réplicas. Por ejemplo, puede que si ya manejamos muchos servidores, es más, poder tener la capacidad de que 2 o 3 servidores puedan funcionar netamente como los IDM principales y tengamos por detrás 2, 3 servidores que funcionen como réplicas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, si tienen alguna consulta, me comentan, por favor. Ok. Ok, perfecto. Samantha, por ejemplo, tú en tu caso, algún reto que te hayas enfrentado, ¿no? En tus actividades diarias con respecto a gestión de usuarios, ¿no? En diferentes sistemas operativos que hayas estado gestionando. Vamos a pasar. Perfecto. Ahora sí. Esto es lo que les mencionaba. Ahora voy a mostrarles algunas arquitecturas de referencia, algunos componentes internos relacionados a IDM. Básicamente, acá tenemos, ¿dónde está? Este es el IDM, el servidor IDM, el principal, ¿ok? En el cual tiene diferentes componentes, aparte de utilizarlo como gestión de identidades, nosotros dentro del IDM Server, al momento de hacer la implementación, también podríamos definir que actúe como un servidor DNS, ¿ok? Esa es otra de las funcionalidades. También adicional a ello que pueda gestionar también certificados, ¿no? Como una identidad certificadora. Entonces acá hay varias opciones, varias configuraciones, funcionalidades que nos proporciona IDM que poco a poco, de acuerdo a lo que necesite realmente nuestra organización, podríamos ir habilitando. ¿Qué es lo que tenemos para la parte de gestión? Tenemos una interfaz web en el cual podemos realizar creación de usuarios, unir equipos, aplicar reglas a nivel de políticas, entre otros, pero también, por ejemplo, tenemos por línea de comandos, ¿ok? Adicional a esto, de hecho, aparte de la interfaz web y la línea de comandos, también IDM nos proporciona la parte tiene la API activa. Entonces, si queremos también utilizar con esa opción, tenemos la posibilidad, ¿no? Serían los clientes IDM, que básicamente son los diferentes servidores que nosotros vamos a poder gestionar, ¿ok? Dentro del cual, por ejemplo, se está activando diferentes servicios, dependiendo de realmente cuál es el que quieras, cuál es la funcionalidad que quieras utilizar, ¿ok? Entonces, como resumen, tenemos los servidores IDM, donde gestionamos toda la parte de la identidad, y los clientes IDM, que básicamente se conectan a este servidor para verificar los accesos correspondientes. A ver. Por ejemplo, a nivel de topología, lo que les comentaba, ¿no? Cuando ya se manejen diferentes data centers o que se tenga gran cantidad de servidores clientes, podemos armar algo como esto, una arquitectura como esto, en el cual tenemos servidores IDM por cada data center, pero que se está en sí sincronizando entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las posibilidades también. Y acá, por ejemplo, los acuerdos de replicación también entre el IDM principal como
la réplica. Como les mencioné, acá nosotros podemos tener varios servidores IDM réplica. A ver, acá, bueno, no está dentro del slide, pero como les mencionaba, también se puede hacer la configuración o la integración para que pueda también trabajar de la mano con el Active Directory. Listo. Por ejemplo, un flujo rápido del ciclo de vida de los usuarios a nivel de IDM. Por ejemplo, cuando nosotros creamos el usuario, básicamente en la primera etapa podemos activarlo. Entonces tenemos este grupo de usuarios activos. Estos usuarios activos nosotros lo podemos pasar a un estado de preservado. Digamos que temporalmente nosotros necesitamos deshabilitar ese usuario. Entonces lo que nos permite IDM es que no le eliminemos por completo, sino que lo pongamos en un estado preservado. Y una vez que se requiera nuevamente ese usuario activo, simplemente hacer la activación correspondiente, ¿no? Entonces aquí es otro stage. Y finalmente, si ya necesitamos realmente depurar ese usuario, digamos porque, por ejemplo, ese usuario ya no trabaja en la empresa, pues podríamos pasarlo a un estado de delete. ¿Ok? Entonces, esos son los stages que se maneja a nivel del ciclo de vida de los usuarios. Ahora sí. Vamos a... Ok, primero vamos a terminar la parte de la teoría con relación a las aplicaciones, porque todo lo que les estaba explicando funciona, pero más enfocado a nivel de infraestructura, máquinas virtuales, servidores como tal. Pero ahora nosotros también sabemos de que necesitamos gestión de accesos o identidades a nivel de aplicaciones. Y aquí justamente podemos abordarlo con SSO, Red Hat SSO, o que actualmente ya tiene el nombre de Red Hat Milo Keycloak, que Samantha les va a explicar el porqué del cambio y cuál es la diferencia entre el SSO normal que conocíamos con esta nueva versión. ¿Ok? Ahora sí, Samantha, te doy el pase. Gracias, Gina. A ver, ¿podrías continuar con el siguiente slide, por favor? Ya. Red Hat Bill of Keycloak. Para definir Red Hat Bill of Keycloak hay que tener en cuenta que principalmente Red Hat Bill of Keycloak o RHBK por sus siglas es la versión empresarial y ya más estable y soportada del proyecto Open Source Keycloak, que la cual es una plataforma de Identity and Access Management, o IAM, que está orientada principalmente a aplicaciones modernas, implementando estándares como lo son OpenID Connect, OAuth, SAML, habilitando así la autenticación, la autorización y también el inicio de sesión único o single sign-on y protección de las APIs como tal. Lo que va a diferenciar a RHBK es que ofrece soporte oficial, ciclo de vida estable, también te ofrece parches de CVE garantizados. Esto contando de que es una aplicación empresarial, de que es una herramienta empresarial. Asimismo está el testing para entornos productivos, también está optimizado para containers en caso de que querramos desplegar en HA. Esto es posible mediante OpenShift, Kubernetes y también las integraciones validadas. Vamos a hablar un poco más acerca de sus características. Y es, alguna de las características que te ofrece RHBK es que consideramos esto y destacamos mucho que queremos algo estandarizado. Esto es posible mediante estos estándares, valga la redundancia, como OpenID Connect, que nos va a permitir la autenticación moderna para aplicaciones web. También tenemos el OAuth, que ya les había mencionado, que es la protección de APIs y flujos machine to machine, se puede brindar con ello. Y también está SAML, que va a brindarnos la compatibilidad con sistemas legacy. Asimismo, también nos ofrece lo que son autenticaciones centralizadas para aplicaciones web, el SSO para múltiples aplicaciones. También nos permite usar lo que es MFA, OTP, que es múltiple factor de autenticación, One Time Password, flujos de autenticación avanzados, como características adicionales que se les puede configurar al momento de implementar
o gestionar los accesos de cada usuario. También nos hace posible las modos de trabajo como federación, trabajando con Active Directory, LDAP, o también la parte de Identity Brokering con Azure AD, Google, Keycloaks externos, etcétera. Asimismo, una otra cosa que destaca es la administración. La administración puede ser vía CLI, que es consola, vía API o por la misma interfaz web si queremos algo más didáctico y fluido. Y hace posible también la integración con microservicios mediante tokens firmados. La clave en sí es que el desarrollador va a delegar la seguridad en la plataforma y se va a enfocar así más que nada en sus tareas del negocio como tal, principales del negocio, y delegando así a RHBK todo lo que es la gestión. La arquitectura de referencia. Listo, aquí tenemos la arquitectura de referencia, que podemos observar los puntos que les estaba mencionando, los términos que había mencionado previamente, que es User Federation, Identity Brokering, el Social Login también ingresa en este punto. A ver, en la parte izquierda vamos a tener lo que es User Federation. Y es que Keycloak va a poder conectarse directamente a directorios corporativos como lo son LDAP o Active Directory, ya que la idea es que Keycloak no necesita almacenar las contraseñas de los usuarios, simplemente consultar al directorio en particular, consultar a LDAP, consultar a Active Directory en tiempo real y permitir la integración con la identidad ya existente en una empresa. Es un ejemplo. De ahí tenemos el Identity Brokering en la parte central, que va a permitir que Keycloak actúe como un Identity Broker y en vez de autenticar, en vez de autenticar directamente a usuarios, Keycloak puede delegar esta autenticación a otro IDP, usando protocolos como SAML 2.0, OpenID Connect o OIDC por sus siglas. Y esto también habilita lo que son escenarios de inicios de sesión únicos entre múltiples aplicaciones y múltiples proveedores de identidad. A la parte derecha tenemos ya lo que es el social login o por medio de Google, Facebook, GitHub, Twitter, entre otras redes sociales, que es que Keycloak va a permitir o va a soportar también la autenticación con proveedores de identidad públicos, como lo son Google, GitHub o otros que les he mencionado, lo cual va a ser útil cuando la aplicación está orientada a usuarios externos. Ya no hablamos de usuarios a nivel, a nivel interno de la empresa. O también es útil para desarrolladores que prefieran usar sus cuentas sociales. En la parte central observamos a Red Hat Bill of Keycloak como núcleo del sistema, que vendría a ser la representación del bloque azul que observamos. Y es que aquí pasan varias cosas. En Red Hat Bill of Keycloak es donde se va a procesar las autenticaciones, va a generarse los tokens OIDC o los SAML, también va a aplicarse las políticas de acceso, también se van a manejar lo que son las sesiones de usuario, se va a integrar con MFA, flujos de login, OTP, entre otros. Y debajo está lo que viene a ser la base de datos, que en este caso es Postgres SQL. Eh, para esto, Keycloak también, o RHBK también trabaja con otras bases de datos, hay compatibilidades con otras. Pero en fin, la base de datos se va a encargar de almacenar lo que son los usuarios internos, la configuración de los realms, los clientes, las sesiones, también los tokens que se vayan a poder usar, los roles y permisos que se vayan a definir una vez implementada la instancia y generar los usuarios, roles por clientes, roles por reinos. Y también se va a dar lo que es la configuración de Identity Broker y la federación, como estamos observando. Ahora, como buenas prácticas, en producción se estaría recomendando lo que es usar RHBK, pero HA, lo cual es posible mediante en entornos containerizados, es decir, desplegado en OpenShift, desplegado en Kubernetes. También se destaca que la administración, como les mencionaba, puede ser vía admin console, que es interfaz web, vía línea de comandos o CLI,
Y también por la misma API en caso de que se quieran automatizar algunas configuraciones. Y desde estas tres diferentes formas de interacción con Keycloak, se van a poder gestionar tanto reinos, tanto usuarios, tanto roles, políticas, claves, entre otros. Y en la parte final observamos a lo que vienen a ser los end users, o también conocidos como aplicaciones, usuarios finales, y es que las aplicaciones se van a integrar con Keycloak usando protocolos estándares como OIDC, OAuth2 o SAML. Keycloak va a autenticar al usuario, en resumidas palabras, va a autenticar al usuario, generarle un token, se lo va a entregar a la aplicación y luego la aplicación va a validar ese token y permitir el acceso directo. Como conclusión de esto, podríamos decir que Keycloak RHBK va a actuar como un identity provider centralizado, conectándose tanto con identidades como corporativas, como les mencionaba, con AD, ActiveDirectory y ELDA, como con otros proveedores externos, puede ser Azure, eh, también manejando lo que son la autenticación, la autorización y federación también desde un solo punto. Es decir, nos da esta flexibilidad para poder usarlo según la forma conveniente que creamos para nuestra situación o nuestro entorno de trabajo. Siguiente diapositiva. Quería adicionar, por ejemplo, de que como menciona, actualmente como tal, por el lado de Red Hat, la herramienta como tal ya no se llama Red Hat Single Sign-On. Ahora es Red Hat Below Keycloak, ¿no? Que viene desde la versión 22 y actualmente está en la versión 26. ¿Y cuáles son esos grandes cambios que se tienen entre las dos versiones? Por ejemplo, si aquí en el grupo tenemos a personas que han utilizado anteriormente o han gestionado lo que es ya sea Keycloak como tal, el open source o el Red Hat Single Sign-On, básicamente la plataforma donde estaba desplegada era un JBoss o un Wi-Fi, ¿no? Internamente. Y el SSO se desplegaba como un WARMAS. Pero acá, ahora en las últimas versiones, ya no se utiliza JBoss, sino que está en base a Quarkus, que justamente en el siguiente slide, Samantha les va a explicar esos detalles, ¿no? Y cuáles son los beneficios de este cambio como tal. Entonces, solo hacer esa mención, ¿no? De que si actualmente tienen Red Hat Single Sign-On, ya no va a sacar, Red Hat como tal, ya no va a sacar nuevas versiones, no se queda en la versión 7. Ahora, la nueva herramienta o le está dando continuidad a Red Hat Below Keycloak. ¿Ok? Sí, claro, como Gina estaba mencionando, eh, antes usábamos lo que era el SCO, que es también un producto empresarial de parte de Red Hat, eh, basado en, basado en el mismo producto open source que es Keycloak. Su última versión vendría a ser la 7 y se estarían trabajando ahora con RHBK, que está basado en lo que es Quarkus como motor. O sea, usa como motor a Quarkus, pero están basados ambos en el mismo proyecto que es Keycloak Open Source. Ah, bueno, para empezar, algunos puntos que podría comentarles acerca de las diferencias que pueden existir entre RHBK y Keycloak. Y es que, por el lado del soporte, bueno, tenemos que uno es open source, o sea, el soporte ya es más del lado de la comunidad, mientras que con RHBK es ya parte del mismo fabricante. Y ofrecen soporte para largo plazo. A nivel de seguridad también está lo que es los parches certificados y validados en el lado de RHBK. Y también tenemos integraciones nativas con OpenShift, Rail, JBoss. Está optimizado también para entornos containerizados, como les decía el enfoque. RHBK también tiene soporte en el lado del monitoreo para Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, entre otros. Y como a nivel de autenticación tenemos a MFA, que se puede definir como políticas de autenticación basadas en contexto como ubicaciones, IP, horas, tipos de dispositivos. Hay esos alcances en caso de que se quiera profundizar en esos puntos. O
MFA externos, haciendo uso con MFA externos. También está lo de los soportes para FIDO, WebAuth, que es también la autenticación sin contraseña, con biometría o con llaves de seguridad. Son algunas de las características que nos ofrece también RHBK. Como les mencionaba, RHBK ahora usa lo que es Quarkus también, lo cual nos da tres puntos que destaquen más que nada. Está el ahorro de costos, está lo que es un lanzamiento más rápido también. Un ahorro de costos está más que nada porque se dice eso porque se puede desplegar en lo que son entornos sin servidores o serverless también conocidos, donde también se reducen lo que son los costos de esta forma en esos entornos. También facilita un lanzamiento más rápido. Y también está diseñado para Kubernetes, está optimizado para ejecutarse en Kubernetes de forma eficiente, permitiendo el desarrollo remoto, la integración con herramientas de desarrollo o soportando despliegues serverless. Les había dicho que uno de los puntos que también destacaba de que esté basado en Quarkus es el lanzamiento más rápido. ¿Y por qué? Quarkus viene a... Creo que no hay un slide sobre ello, pero bueno, les comento. Quarkus viene a usar menos memoria. Quarkus también va a arrancar más rápido. Si comparamos a otros motores que usamos, como otros motores que se pueden ver en el mercado, que es hacer la comparación con, por ejemplo, Graal IBM, eh, Quarkus va a usar menos memoria. Es decir, que Quarkus va a reducir el consumo de memoria hasta 10 veces en comparación con un stack tradicional. Em, También hay una velocidad en arranque. Una velocidad de arranque es que significa que las aplicaciones con Quarkus van a responder más rápido y van a escalar dinámicamente en la nube, sin retrasos. Es decir, pongamos que con Quarkus vamos a arrancar con 0.014 segundos, mientras que con un stack tradicional el tiempo vendría a ser de 4.3 segundos. O sea, se observa lo que es la diferencia como tal. En la memoria también, si hacemos un consumo en un stack tradicional de 136 megabytes, con Quarkus podemos hacer un consumo de hasta 10 veces menos. Y, o sea, estamos hablando de usar algo de 12 megabytes y, y así. Y está optimizado para arquitecturas modernas como tal. Bueno, ahora sí, centrándonos ya con lo que es el flujo de la autenticación como tal, quería hablarles cómo es más o menos el procedimiento general. Y es que la autenticación sí o sí necesita ser centralizada. Primero, el usuario tenemos que va a intentar acceder a una aplicación o servicio. Hay que considerar que al hablar de RHBK vamos a trabajar sobre tres pilares. Tres pilares que vienen a ser los clientes, los usuarios y los reinos o realms. Los clientes vienen a ser las aplicaciones o servicios. Los usuarios van a hacer referencia a las personas como tal, a sus accesos. Y los reinos van a ser el espacio como que de trabajo, un espacio independiente, por así decirlo. Ahora, sabiendo estos términos, teniendo un concepto de los términos, vamos a explicar esto. El usuario va a intentar acceder a una aplicación o servicio. El usuario va a intentar acceder a un cliente. La autenticación se va a realizar en Red Hat Bill of Keycloak o RHBK, en donde Keycloak va a generar un token de autenticación. Este token puede trabajar con bien OpenID Connect, SAML o OAuth. Se va a dar también internamente lo que es se va a dar lo que es que el usuario va a acceder a los servicios de la nube. ¿Pero por qué? Mediante la validación del token en Keycloak. Ah, Gina, por favor, siguiente slide. Ay, a ver. Gina, ¿está proyectando? Ah, ya, sí, ya me cargo. Sí, sí. Ya.
Vamos a hablar un poco más acerca, o bueno, ahondar un poco en lo que son los componentes internos por parte de RHBK. Aquí podemos observar que los llamados clientes, los roles, la forma de trabajo que es como User Federation, Identity Provider, también observamos los usuarios, roles a nivel de roles, grupos, eventos. Los roles se pueden dividir, para empezar, en roles por reinos y roles por clientes. Ojo, reino viene a ser el entorno, el ambiente, por así decirlo. Mientras que el cliente viene a ser la aplicación. Es decir, a ver, un rel. Para cuando levantamos nuestra instancia en Keycloak o en RHBK, tenemos lo que es el realm principal, que viene a ser el realm master, el cual es por defecto, que viene a ser lo que un contenedor como que aislado donde se va a gestionar lo que son los clientes, los roles, también se van a gestionar las defensas, las medidas de defensa. Los clientes, como les mencionaba, son las aplicaciones que se van a integrar con el RHBK para autenticarse. Los roles van a permitir, o bueno, van a definir lo que son los permisos o niveles de acceso asignados ya sea a usuarios o clientes. Es decir, estos permisos los podemos asignar permisos a nivel de usuarios o roles a nivel de usuarios o permisos a nivel de clientes o roles a nivel de clientes. En el lado de Security Defense tenemos opciones de seguridad, como pueden ser las políticas de contraseña, podemos establecer contraseñas temporales que se puedan cambiar, podemos establecer también eh, contraseñas que pueden expirar. También está otras medidas de defensa, pueden ser la detección de ataques, restricciones de sesión. Ahora, Identity Provider o IDP va a permitir que RHBK use otros proveedores de identidad externos para iniciar sesión, como lo son Google, GitHub, Facebook, Microsoft, otros IDPs. A eso llamamos IDP, que se van a conectar mediante los protocolos que les mencionaba y va a funcionar como un puente entre lo que es la empresa y los proveedores con la finalidad de autenticar a los usuarios. Un componente más son los users, que viene a ser donde se pueden, el apartado en donde se van a manejar o van a crearse las cuentas de usuarios, donde se van a crear sus credenciales, se van a definir atributos, permisos, roles asignados. También está el otro modo de trabajo que les había mencionado, User Federation. Como les mencionaba también, se puede definir roles globales a nivel de administración. También grupos que vendrían a ser agrupaciones de usuarios para administración masiva. Es decir, podemos también definir roles. Para no definir roles usuario por usuario, podemos agrupar estos usuarios y definir el rol para tal grupo. Es decir, para el grupo A le va a tocar el rol 1, 2 y 3 y se le va a aplicar para los integrantes o los usuarios dentro de este grupo A. También se puede llevar un registro de eventos para lo que es autenticación, auditoría. Esos eventos pueden ser a nivel de admin o a nivel también de usuarios generales. Se da también lo que es la administración vía web, vía command line y principalmente ello. Siguiente slide, Gina, por favor. La federación de usuarios. A ver, un momento. User Federation en RHBK va a permitir a Keycloak conectarse a fuentes de usuario externas como LDAP, Active Directory o bases de datos JDBC, autenticando a los usuarios sin migrar sus credenciales. El propósito de esto es conectar a RHBK a una base de datos o directorio de usuarios internos de la empresa almacenados en LDAP, Active Directory, entre otras User Store. Un ejemplo es si una empresa tiene un directorio LDAP con empleados, mejor dicho, Keycloak puede autenticarlos directamente sin crear nuevas cuentas, es decir, trabajar con las cuentas ya existentes.
Siguiente slide. Y justamente en esta parte de la federación, básicamente es una sincronización, ¿no? Con lo que ya se tiene, para no hacer un doble esfuerzo y pues eh, demorarnos ahí en la parte de la gestión. Y ojo que aquí en lo que es Keycloak, no solo trabajamos como aplicaciones como tal, sino también como servicios, algunas plataformas, ¿no? Dependiendo cuál es el protocolo que soporta para dicha integración como cliente, con lo que explicó Samantha, ya sea con SAML o con OpenID Connect, que es el que más utilizan, por ejemplo, para la parte de las APIs, ¿no? Mucho. Exacto. Ahora, Identity Broken, o también conocido como el intermediario de identidad o puente. Identity Broken en RHBK va a permitir a los usuarios autenticarse en Keycloak utilizando proveedores de identidad externos, o sea, IDPs externos, que pueden ser Google, Microsoft, GitHub o un servidor Keycloak diferente, en lugar de registrarse directamente en Keycloak. El propósito es permitir que RHBK delegue la autenticación a un proveedor externo, usando ya, usando SAML, Kerberos, OpenID Connect. El Kerberos ya es algo que ya está muy antiguo, casi obsoleto. Y bueno, un ejemplo de esto puede ser que una empresa use Azure AD, pongamos, o Enter ID, que puede configurar Identity Broken para que los empleados inicien sesión en Keycloak con sus credenciales ya corporativas, las que ya manejan. Tengo una Ah, pregunta, Samantha, justo de Marco Romero que menciona si Kiklo como tal es un producto disponible solo para RHEL o también para variantes, ¿no? El Linux como Oracle o Alma. Ahí, ya, la compatibilidad, exacto. sí, ahí mencionó Marco. Sí, efectivamente, acá hay que distinguir dos cosas. La primera, como tal, Keycloak justamente es open source y pues se puede ser instalado en realidad en cualquier sistema operativo. Pero ya cuando hablamos como tal de ya sea Red Hat Ion o Red Hat Below Keycloak, eh, depende de la manera de cómo se va a instalar. Por ejemplo, si lo vamos a instalar utilizando paqueterías, ahí sí tendríamos que estar netamente en un sistema operativo de RHEL, ¿no? Porque ahí tiene las paqueterías, la suscripción correspondiente. Pero, por ejemplo, si lo vamos a implementar utilizando el zip o el tar, podríamos hacer uso de cualquier otro sistema operativo, pero acá hay que tener en cuenta de que a nivel del soporte o la suscripción, obviamente solo contempla fallos en la herramienta como tal. Si por ahí, por ejemplo, tienen alguna incidencia y pues el problema está por lado del sistema operativo, Red Hat no te va a dar el soporte correspondiente porque está fuera, ¿no? Del alcance del soporte. El soporte solo sería como tal para el servicio o la herramienta de Red Hat Below Keycloak. Comenta si queda claro, por favor. Igualmente, Samantha, si tienes Sí, alguna claro. adición. Sí, claro. Podrían manejarse así. Otros sistemas operativos que son compatibles, por ejemplo, son los que, bueno, ya conocemos RHEL en su versión 8, en su versión 9. También tenemos lo que a nivel de Windows, por ejemplo, Windows Server en sus versiones 2019, 2022. Es importante también considerar que para desplegar una instancia de RHBK sobre máquinas virtuales necesitamos principalmente lo que es definir nuestro sistema operativo, elegir una base de datos que sea compatible, también trabajar con un JDK, un OpenJDK, por ejemplo, OpenJDK 17. Algo que también puedo acotar es las versiones con las que actualmente cuenta RHBK, y es que son las 22, 24 y la 26, que es la última que ha salido. Am, y más que nada ello. Siguiente slide. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Sí, creo que no. Ahí justo
Es correcto, Marco. Si es utilizando la fuente la misma, el mismo RPM que de Red Hat, pues sí, ¿no? Efectivamente necesitamos estar sobre un sistema operativo Red, pero si cambiamos el modo de implementación, pues sí se puede adecuar a otros sistemas operativos. Ahora, ojo que aquí, por ejemplo, como ya lo detallaba Samantha, estas versiones de Keycloak, por ejemplo, ya se adaptan con mucha mayor facilidad a, a plataformas de contenedores. Por ejemplo, a nivel de OpenShift, está disponible para instalar directamente desde el Marketplace como operador. Entonces, por ahí, por ejemplo, ya te viene con algunas configuraciones para que te permita la parte del HA dentro del servidor o armar básicamente alta disponibilidad entre multiclusters, ¿no? Entonces, básicamente, a modo de resumen, para todo el tema que hemos estado viendo el día de hoy, tanto para IDM como para Keycloak, en conclusión, tendríamos 3 puntos importantes a tomar en cuenta. Básicamente nos permite la centralización, asegurar justamente estos accesos y por último cumplir, ¿no? Con todos estos requisitos que nos solicitan a nivel de seguridad. ¿Ok? Básicamente sería ello. Ahora sí vamos a pasar a la parte de la demo rápidamente. Entonces, ¿me confirman si se visualiza, por favor? Sí, no, Sí, así se sí la vemos, visualiza. sí. Ya. A ver, ¿qué tenemos ahí? Me vas apoyando, Samantha, con las preguntas mientras voy ingresando. Un momentito. Sí, claro. Pues sí. ¿Me confirman si se visualiza bien el tamaño de la fuente, por favor? Sí, ya. Primero vamos a hacer una demo rápida de lo que es Red Hat IDM. Básicamente, el primer requisito en este caso, como tal, para instalar Red Hat IDM es que estemos sobre un sistema operativo de RHEL. Si están utilizando FRIP, obviamente pueden utilizar cualquier otra distribución, pero para Red Hat IDM necesitamos RHEL como tal. Ahora, por lado de los clientes, pueden utilizar clientes RHEL, por ejemplo, o alguna otra distribución como Ubuntu, CentOS, Rock Linux, Alma Linux o cualquier otra, hasta los equipos Unix. Lo único que necesitamos es que tengan justamente instalado la paquetería del IPA Client, ¿ok? Entonces, así es como se visualiza la plataforma, o bueno, la interfaz inicial del IDM, en el cual, por ejemplo, acá yo ya tengo creado algunos usuarios justamente que van a poder acceder a nuestros diferentes clientes. En este caso, por ejemplo, ¿dónde están los clientes? Tenemos equipos, aquí están los diferentes servidores clientes, el cual tengo integrado hacia el IDM. Por ejemplo, variando, ¿no? Por ejemplo, es un RHEL 5, RHEL 8, por ahí tengo un Ubuntu, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nos permite IDM? Como les mencionaba, es que nosotros desde acá, ya sea desde la web o por línea de comandos, que este sería el servidor, podemos primero la parte de los usuarios. Para agregar los usuarios, ahí justamente tenemos el username, los nombres, nombres y apellidos como tal del usuario que se está creando, si es una cuenta de servicio. Si directamente queremos asignarle el ID, la contraseña, acá cuando le agregamos la contraseña, al momento de hacer el primer login, le solicita que actualice esa contraseña. Básicamente nosotros desde acá estamos seteando una contraseña temporal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un user 1.
¿Cómo se prueba? De contraseña, por ejemplo, está de acá. Ahorita está con contraseñas, con la política de contraseñas por default que viene. Y ahí está, ¿no? Ahora, estos usuarios, nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de los estados que les mencionaba, ¿no? De mandarlo a un estado de preservado, eliminar por completo el usuario, entre otros. Pues aquí todavía no tengo ningún usuario, pero básicamente es, por ejemplo, seleccionar el usuario. Y acá, por ejemplo, sale la opción de desactivar, activar o eliminar. Algunas acciones más, por ejemplo, podríamos, si ingresamos al usuario, también indicarle a qué grupos va a pertenecer, ¿no? Como este caso del usuario containers pertenece a los IPA users. Este IPA users es un grupo por default que se adiciona al momento de crear el usuario. ¿Ok? Acá hay un grupo ya creado por nosotros manualmente que es el grupo de Docker, ¿no? Entonces, adicional a los grupos que se está gestionando, también nosotros a este usuario podríamos indicarle a qué servidores cliente va a poder conectarse. ¿Esto a qué me refiero? Por defecto, si creamos ahorita un usuario, ese usuario va a tener la posibilidad de loguearse a todos estos servidores. Pero si ya requerimos de mayor seguridad, nosotros podemos hacer de que deshabilitar esa regla, ¿no? De que permite el acceso total. Y podríamos básicamente por grupo de equipos ir colocando esa configuración del acceso, por ejemplo, por SSH o denegar también por completo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Por acá ya tenía, vamos a hacer la prueba con este de acá, por ejemplo, con el usuario 100. Acá hay algunos metadatos más que se pueden ir agregando, como por ejemplo las llaves y todo lo demás. Acá hace descubrimiento, ¿no? De algunos metadatos, como por ejemplo la arquitectura que se está utilizando, el sistema, la versión del sistema operativo también. Acá mismo podemos agregar también los usuarios que tienen los accesos correspondientes, grupos de usuarios, grupos de hosts, entre otros. Okay. Por ejemplo, vamos a probar con el usuario que hemos creado, que era el usuario user1. La contraseña inicial. Y justamente, como les mencionaba aquí, nos solicita cambiar la contraseña, ¿no? Y ahora sí ya nos deja pasar con la contraseña. Inicialmente, esta parte de la configuración básicamente es un usuario sin privilegios que solo tiene el acceso. ¿Qué pasó? Estoy tipeando mal, creo. Disculpen, el teclado de mi laptop está reconociendo mal. Vamos a probar con el otro usuario que ya teníamos. Por ejemplo, este de acá. Con un usuario. Ya, ahí está, ¿no? Ya pude acceder. Y con este mismo usuario, ahorita podría hacer la conexión por SSH a todos los demás servidores que ya tengo dentro de mi servidor IDM, ¿no? Como clientes. Entonces, adicionalmente, ¿qué viene acá? Nosotros, en nuestro día a día, ¿qué tenemos? Por ejemplo, las reglas sudo que les mencionaba. Entonces, acá desde la misma interfaz web, a nivel de políticas tenemos, por ejemplo, accesos basados en host, por ejemplo, permitir, por ejemplo, este acceso por SSH, que ahorita, como ven, bueno, le he deshabilitado. Es por eso que nos deja ingresar, porque había una regla que justamente había adicionado para que restringiera ese acceso también. Por ejemplo, acá hay otro, que es, por ejemplo, algún servicio en específico, ¿no? Si tenemos algún Nginx, algún Apache, entonces esa gestión netamente por ese servicio. Y aquí están las reglas sudo. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo,
vamos a agregar una regla sudo que justamente solo permita al usuario ejecutar tareas de, eh, por ejemplo, la suscripción. Si hablamos de servidores RHEL, hacer la suscripción y parches correspondientes, ¿no?, a ese servidor. Entonces, dentro de esta regla sudo, nosotros, antes de, ¿qué es lo que necesitamos especificar? Es indicar cuáles son los comandos que va a poder utilizar, o ya sea por un grupo de comandos también, como este es el caso. Por ejemplo, acá hay uno que es de actualización del sistema operativo y le estoy indicando que los comandos que puede ejecutar son todos estos, ¿no?, relacionados al upgrade, update y el subscription manager. Hay otro grupo, por ejemplo, que podría ser esta, que es de gestión del servicio web de Nginx, ¿no?, que es reiniciar, detener, agregar archivos de configuración, entre otros, a nivel de Nginx. Entonces, eso también. Entonces, una vez que se tengan los comandos o los grupos de comandos, nosotros tenemos la posibilidad de agregar la regla sudo. Como por ejemplo, vamos a ingresar al de aquí. Tenemos una descripción de lo que permite esta regla sudo. Por ejemplo, acá en esta opción podemos también agregar, por ejemplo, a nivel de sistema operativo, si bien tenemos usuario sudo, hay dos posibilidades. Una, que cuando haga esa ejecución utilizando el parámetro sudo, le solicite la contraseña. O lo otro es que pueda hacer ese escalamiento sin utilizar contraseña. Entonces, acá del mismo modo podemos agregar, ¿no?, dicha opción. Hay otra regla en donde está especificado eso, ahorita les muestro. En la siguiente parte es sobre quién o a quién vamos a aplicarle esas reglas sudo. Por ejemplo, puede ser por un usuario, como este es el caso, para mi usuario de OCG Alegre, o netamente por un grupo de usuarios, ¿no?, el de aquí. Igual para eliminar, básicamente ya están las dos opciones, ¿no?, agregar y quitar. Por ejemplo, para agregar, aquí tengo más opciones de grupos. Solo es básicamente, por ejemplo, seleccionar y pasar al otro lado. Y con eso sería suficiente. Ahora, hay otro más que es a qué servidores cliente o a qué host va a aplicarse esta regla. Igualmente, acá podría ser directamente por algún servicio, algún cliente que se ha agregado. Selecciono y paso al otro lado. O puede ser por un grupo de servidores, como este es el caso. Yo tengo un grupo de equipos que se llama web servers, en el cual tengo 3 servidores relacionados a ese grupo. Por ejemplo, estas 3. Entonces le estoy diciendo que esta regla de gestión permisos para Nginx se aplique sobre los 3 servidores, ¿no? Obviamente acá se debe hacer una tarea previa de verificar en qué servidores está ejecutando el Nginx, ¿no? Y todo lo demás, acá ya, ahora sí, ya tengo quién se va a conectar, en qué host, y por último es cuáles son los comandos o las reglas que se va a aplicar. Entonces aquí puedo elegir algún comando en específico de todo el listado que tengo, o básicamente el grupo de comandos, en este caso, por ejemplo, para la gestión de Nginx. Igualmente tengo la posibilidad de denegar, en este caso, el grupo de comandos o el comando, y también, por ejemplo, el último, ¿no?, se hace el escalamiento como qué usuario va a hacer esa actividad, ¿no? Entonces, esa es la regla sudo que se aplica. El otro que les estaba mencionando, si no me equivoco, no, esto es para parches de Linux, que básicamente es la misma lógica. Y acá hay otro. Digamos que nuestro usuario va a tener control total, ¿no?, ejecución total, como sudo er, sin utilizar una contraseña. Entonces, para esa opción hay que agregarle, por ejemplo, este parámetro, el cual justamente es como decirle el no pass, ¿no?, a nivel de sistema. Y todo lo demás básicamente es la misma lógica de quién, hacia dónde y otros más. Entonces acá tenemos la posibilidad de crear diferentes reglas sudo, deshabilitarlas. Aparte de ello, por ejemplo, también para la parte de ese Linux, y un punto importante que nos toca, el de políticas de contraseña. El que viene por defecto es el Global Policy, que por ejemplo ahí está, ¿no?, la vida máxima de la contraseña, vida mínima,
Por ejemplo, en este caso del historial también, la cantidad de caracteres, longitud mínima, la cantidad de fallos, entre otros. Entonces, esto, si bien es cierto, podríamos modificarlo o en todo caso podríamos crear nuevas políticas como ven aquí. Por ejemplo, el de acá que tiene, bueno, no está tan personalizado aún, pero podríamos adecuarlo de acuerdo a los parámetros o a las normativas que nos pide seguridad, ¿no? Con respecto a esa política de contraseñas. La prioridad, un grupo, por ejemplo, un usuario, un grupo puede estar asociado a a varias políticas de contraseñas y cómo es que va a respetar esas reglas va a depender mucho de la prioridad que se le está asignando. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Para la parte, esta no, porque está relacionado más a la parte de los ACLs, básicamente certificados y todo lo demás. Este es un punto importante, por ejemplo, de las fichas OTP. Nosotros podríamos armar tipo un doble factor de autenticación, por así decirlo, en el cual a nosotros podamos generarle, ¿no? Una configuración justamente que aparte de la contraseña como tal, nos solicite algún código. Aquí ya utilizamos, por ejemplo, eh, herramientas o aplicaciones, como por ejemplo puede ser FreeOTP o por ejemplo el de Google o el de Microsoft para generar esos dígitos, ¿no? Esos códigos que nos va a permitir la autenticación. Igualmente acá tenemos la posibilidad de, por ejemplo, la cantidad de dígitos, cuál es el algoritmo que va a utilizar, entre otras configuraciones más, ¿no? Y esto lo asociamos ya al usuario, ¿ok? Entonces, como este de acá, ¿no? Este de acá, por ejemplo, a nivel del servidor IPA, lo del ERBA que les mencionaba, hay algunos que ya vienen por defecto. Por ejemplo, este de acá, User Administrator, que es lo que nos permite básicamente es que sobre el servidor IDM pueda gestionar usuarios, crear, eliminar, agregar usuarios y grupos en este caso. Entonces, dentro de este rol, podríamos agregar a un grupo de usuarios, a un usuario, como este es el caso, ¿no? de mi usuario, que tiene la posibilidad o el rol que le permite la gestión de usuarios a nivel de IDEM. Igual podríamos generar nuevos roles para ciertas tareas en específico, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La topología para la parte del hacha que les estaba mostrando. En este caso, tenemos un servidor IDM principal y la réplica correspondiente, ¿no? Básicamente, si nos vamos acá a la topología, estos son los dos servidores que se están manejando. ¿Se pueden agregar más? Sí, no hay problema. Pueden ser como principales o también como réplicas. Y por último, la parte de la API que está disponible, ¿no? Todos estos en diferentes funcionalidades a nivel de usuarios, grupos, equipos, permisos y todo lo demás, ¿no? Por si por ahí trabajan con mayor facilidad con respecto a APIs o necesitan hacer alguna configuración como tal. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, ¿no? Acá vamos a verificar lo siguiente. Por ejemplo, si es que no me equivoco, este usuario tiene la posibilidad de reinicio de Nginx. Por ejemplo, acá necesitamos agregar el usuario, bueno, el parámetro sudo. Y, por ejemplo, si queremos editar alguna configuración, por ejemplo, dentro del archivo principal de Nginx, podríamos hacer la configuración correspondiente. Digamos, quiero eliminar esto, que es una configuración de contenedores. ¿Listo? Me permitió hacer la edición. Y, por ejemplo, si le doy Nginx-T, ay, perdón, debe ser con sudo al inicio. Me dejó ejecutar. Y acá, por ejemplo, la recarga correspondiente también. Si le hago un restart al Nginx, también me va a permitir.
porque justamente se está basando en estas políticas de sudo que había establecido anteriormente, ¿no? Que era el de aquí. Quien está por acá es mi usuario. Entonces, de esa manera podemos hacer la gestión correspondiente de manera rápida, ¿no? De manera centralizada. Entonces, sería hasta ahí la primera parte de la demo. Igual más adelante seguramente vamos a sacar un webinar netamente enfocado por cada plataforma, porque sí tiene muchas funcionalidades, ¿no? Que nos apoyan bastante en esta gestión de autenticación y autorización. Entonces, solo en resumen, a nivel de IDM está más enfocado a la parte de infraestructura, ¿no? Servidores como tal. Se puede utilizar para algunos servicios también, no hay problema. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar, por ejemplo, para nuestra plataforma de OpenShift, también integrarlo con IDM, es decir, todos estos usuarios que tengo, pues tienen la posibilidad de pasar a loguearse hacia nuestro OpenShift. Pero mayormente su funcionalidad, como les menciono, es a nivel de infraestructura. Ahora sí, para la parte de las aplicaciones, Samantha les va a hacer la demo correspondiente, en este caso con un aplicativo hecho en Java. Samantha. Regina, ¿puedes apoyarme proyectando, por favor? Ok, Desde la vamos. parte de antes, desde que vamos a loguearnos, por favor. Bueno, esta viene a ser la interfaz web de RHBK como tal. Para esta demo se está usando una versión 24. Nos logueamos con el usuario admin. Te diriges al Reino Master, por favor. Una vez instalado lo que es nuestra instancia de RHBK, nosotros vamos a podernos loguear con un usuario temporal. Este usuario temporal lo que se va a hacer es, nos va a servir para el primer logueo en donde vamos a crear lo que vienen a ser nuestros usuarios. Nuestros usuarios. En los usuarios vamos a crear el usuario admin al cual vamos a establecerle los permisos o vamos a hacer la diferencia entre un usuario común y un usuario admin. ¿Cuáles son estas diferencias? Estas diferencias se centrarían más en la parte de los permisos, o en este caso, como hablamos de los roles. Ay, ¿sí se me escucha? Disculpen. Sí. Ah, ya. Sí. Los roles. Bueno, roles a nivel de... Un momento, por favor. Yo acá voy apoyando a Samantha. Básicamente acá, como mencionó, hay diferentes reinos que se pueden crear. Básicamente es como para separar, ¿no? Las diferentes configuraciones que se tienen. Tómelo como si fueran proyectos en el cual nosotros tenemos la posibilidad de hacer diferentes configuraciones, hacer diferentes integraciones a clientes o a identity, bueno, a federación de usuarios, entre otros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la demo actual, ¿qué es lo que se tiene? Es el de acá, el workshop demo, en el cual se tiene un cliente integrado. Por defecto ya vienen algunos clientes que lo toma, por ejemplo, para la parte de gestión de cuentas. Estos vienen por default, el account console, el admin click, el de acá los últimos también, el real management. El que hemos integrado en este caso con el aplicativo es este de aquí, el que se llama numérico API. Entonces va a depender, por ejemplo, mucho de cuál es el protocolo que se esté utilizando. En este caso, la integración que se ha hecho es con el OpenID Connect. Ok, tenemos el ID, que este es un dato importantísimo porque necesitamos pasar, ¿no? Esa información hacia la configuración de nuestro aplicativo. Ok, acá tenemos, por ejemplo, las configuraciones de enrutamiento, las URLs al cual debe dirigirse al momento de hacer el login o el logout, ¿no? Listo. Por ejemplo, si bien este cliente, por ejemplo, está como un cliente público,
podría decir, pero en el cual sí se va a solicitar las credenciales correspondientes para acceder a ciertos paths. Ok, un momentito, por favor. Disculpen, sino que aquí había un poco de ruido. Entonces seguimos. Si queremos, por ejemplo, un cliente netamente ya privado, tendríamos que activar esta opción de autorización. Ok, para ello. Acá hay algunas configuraciones más, por ejemplo, lo del Service Account Roles y todo lo demás. Hay algunos temas a nivel de login que se pueden también escoger. Por defecto solo viene con dos, el base y el keycloak. En este caso se está utilizando el del keycloak, ¿no? Ok, algunas opciones más de logout, entre otros. Básicamente, esta es la configuración inicial de cómo integrar el cliente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a nivel de este cliente? Y como ya lo explicaba Samantha, es que los roles pueden asignarse ya sea por un cliente en específico, como también a nivel de todo el reino. ¿Ok? Pero antes de explicar esta parte, vamos a identificar de dónde está saliendo realmente esta información, porque no es como que nosotros como administrador del Keycloak pongamos así un nombre al azar. No, estos roles deben hacer, en este caso, match con lo que se está especificando a nivel del código del aplicativo. A ver, vamos a irnos. Este es por ejemplo, el aplicativo que se está ejecutando ahorita en estos momentos. A ver, vamos a ingresar. Un momento, por favor. Voy a ingresar al GitLab para explicarles esa partecita. A ver, vamos a detener en todo caso esto de aquí. Un momentito. El que vamos a utilizar ahorita es de aquí. Ya, por ejemplo, a nivel del inicialmente, para la integración con Keycloak, en la parte de la Application Properties, esta es una aplicación en Java, ¿qué es lo que estamos indicando? Básicamente es hacia dónde debe conectarse. En este caso, estamos jalando eh, el dominio de nuestro Keycloak, el puerto por el cual está exponiéndose, el reino al cual debe conectarse, es decir, el reino donde está creado, integrado nuestro cliente numérico. ¿Ok? Entonces, como ven, esta información lo sacamos directamente de aquí. Ya estamos dentro del reino a nivel del Realm Settings. Tenemos las dos opciones de endpoint, ya sea por OpenID Connect o el SAML. En este caso necesitamos el de aquí. Y estamos sacando el issuer de aquí y la parte del token de acá, token endpoint. ¿Ok? Entonces, esa es la información que se está enviando en esta parte. Adicionalmente, como les decía, un dato importantísimo es la parte del ID del cliente, ¿no? Que es el de aquí, que justamente está haciendo el match correspondiente con lo que se había especificado, ¿no? Dentro de esta configuración, el client ID. ¿Ok? Y acá nos menciona que a nivel
de atributos tome el username, ¿no? El preferred username, que también ya está definido con algunos metadatos dentro de la configuración del Keycloak. Ok, entonces eso como primer punto, con eso está inicializando nuestro aplicativo, pero acá hay una configuración más a tener en cuenta. Por ejemplo, vamos. Hay algunas pruebas que ya hemos hecho anteriormente. Yo voy a acceder más rápido al GitLab porque acá se demora un poco en la configuración. Samantha, si hay algo que puedas ir explicando acá, por favor, mientras voy accediendo al GitLab. Oh, claro. Creo que no puedo controlar la pantalla. Sí. Sí, sí. A ver. Mm, ya. Bueno, como les habla Gina, esa es la configuración general a nivel de cliente. Ya les explico detalles. Hablemos, también mencionó acerca de los roles a nivel de cliente y roles a nivel de usuarios. Vamos a mostrarles un poco más acerca de la consola como tal de RHBK, qué partes hay, qué se puede configurar entre más. En RealSense vamos a definir los ajustes que le vamos a dar o las configuraciones que se le va a definir a nuestro reino. En este caso, al reino Workshop Demo. Al reino Workshop Demo. Podemos ver también lo que son una parte fundamental o una parte que nos va a servir a modo de auditoría que les había comentado es la parte de events, que vienen a ser los user events o los admin event settings. Es decir, cada vez que se le va a loguear a cada usuario, vamos a poder tener un registro de estos eventos que se estarían viendo en la parte de aquí. Por ejemplo, un logueo que hubo el día de hoy, a tal horario. También hay lo que son. Eso también lo podemos observar en el master, que me parece que tiene más logueos. Bueno, este máster se levanta como es un reino por defecto que se levanta una vez implementado la instancia de Keycloak. El usuario admin es el usuario que vamos a crear nosotros a partir de nuestro usuario temporal, que es el que se va a usar, que es el usuario temporal es el que viene con la instalación. La diferencia es esta. Aquí crearíamos un usuario, ese sería el procedimiento. Nosotros lo que podríamos hacer es configurarle alguna acción requerida, configurarle OTP para que use una contraseña de una sola vez, también se le puede configurar que actualice su password, una verificación de email. Son acciones que debe de cumplir este usuario sí o sí. ¿Por qué? Porque lo estamos definiendo aquí. Vamos a llenar los campos de su username, sus datos. Si queremos que verifique el email, también le ponemos, activamos esta casilla de aquí. Si queremos que pertenezca a algún grupo, por ejemplo, acá tenemos creado el grupo staff, podemos seleccionar staff. Si queremos que esté dentro de un subgrupo, dentro del grupo staff, también podemos definirlo aquí. A los, Bien, ahora, yéndonos a que a partir del usuario temporal hemos creado nuestro usuario admin, que es este de aquí. ¿En qué se diferencia un usuario admin de un usuario normal? Vienen a ser en los permisos que le das. Como, manejémoslo como un root y un usuario X en un servidor. El root tiene los privilegios. En este caso, los privilegios serían los roles. Roles basados en, ya sea por reinos o por clientes. Un usuario admin va a tener todos los roles a nivel de clientes, es decir, a nivel de las aplicaciones que vayamos a desplegar. Roles como delete account, eliminar cuentas, manejar una cuenta, ver grupos,
diferentes roles a nivel de clientes, pero también va a tener los roles a nivel de reino, es decir, rol o permiso para crear un reino, para autorización y demás. Un usuario admin posee todos los privilegios, todos los permisos, todos los roles. Al usuario admin también lo podemos poner, como se llama, en grupos. ¿Para qué nos servirían los grupos? El uso de los grupos es más que nada, como les mencionaba, los roles. Podemos establecer roles por cada usuario, pero pongamos que tenemos 3 usuarios que requieren siete roles. Y por coincidencia, esos 7 roles son los mismos 7 roles que necesita cada uno de estos usuarios. No vamos a poner uno por uno, sino que lo que podríamos hacer es crear un grupo, incorporar estos 3 usuarios y aplicar al grupo estos 7 roles. De tal forma que los usuarios dentro de este grupo ya existente van a adquirir estos mismos roles. Roles ya sea a nivel de clientes, roles a nivel de usuarios. Como les mencionaba, está la parte de eventos. La parte de eventos, los logueos a nivel de usuario, por ejemplo, puede ser que nos da más detalle el redirect URI, el código, el método que se está usando, que es OpenID Connect, el username, user eventos. Acá te da más detalle los eventos a nivel de admin. También tienes el apartado de autenticación, los apartados de Identity Providers, con cuáles componentes te puedes integrar también, la parte social que les había mostrado. Vemos que también trabajan con los estándares que también se les había comentado previamente, la parte de User Federation. Samantha, ya tengo acceso, Ok, para verlo. Ahí solo la parte de eventos por defecto viene deshabilitado, es cuestión de habilitar si queremos eventos a nivel del usuario administrador o también eventos del usuario, también nos permite cada cuánto, o sea, la duración de estos logs de eventos, ¿no? Entonces, eso como adicional, ahora sí voy a proyectar un momento. claro, claro. Ah, ya, esta es la parte del aplicativo que les estaba mencionando. Por ejemplo, usualmente, ¿qué es lo que hacemos a nivel de Kiklo? Que es que hacemos una integración y básicamente es como que inicialmente solo obtener un token y con eso pues poder acceder al aplicativo. Pero también está la posibilidad de que utilicemos para esa autenticación o acceso a autorización básicamente roles por clientes por reinos. En este caso, por ejemplo, este aplicativo lo que nos indica es que se va a tener diferentes paths a nivel de ese servicio, como por ejemplo el general, que es el numérico. Tenemos un path adicional, el welcome, por acá primos, créditos, entre otros, pero por cada uno de ellos se ha definido cierta regla. Por ejemplo, el welcome, que este path sería de acceso público, ¿no? Que nos va a devolver esta información, que básicamente nosotros como tal no necesitamos de agregarle ningún client ID, ningún usuario, ninguna contraseña. Entonces, por ejemplo, en esta parte, si nosotros, porque creo que tengo el Postman, no necesitamos de ningún dato acá, el welcome. Y como ven, ahí está la información, ¿no? Bienvenidos, es de acceso público. Justamente el que nos está respondiendo es el de acá. Ahora, si nos vamos, ya sea directamente a numérico o cualquiera de estos 3 paths, como por ejemplo primos y créditos, ahí sí nos solicita ciertos metadatos adicionales, porque por ejemplo, en esta primera parte, ¿qué es lo que le está diciendo? Es que solo le permita el acceso a aquellos que tienen los siguientes roles, ya sea user client o el admin client, ¿ok? Solo si tiene alguno de esos roles, básicamente le va a permitir obtener la información que viene dentro de este path, ¿no? Como se ha generado aquí en la parte de clientes, en los roles del cliente estaba establecido justamente el admin client y el user client. Es por eso que les mencionaba que esta información es importante trabajar de la mano con el equipo que está haciendo el desarrollo, ¿no? Porque nos deben indicar
eh, a quien corresponde. Y esto se está agregado a un usuario en específico. Por ejemplo, este admin client está directamente asociado para el usuario de Galegre y el user client, por ejemplo, para el de Anthony. Entonces, vamos a hacer una prueba con el usuario de Anthony, que bajo la lógica nos debería permitir, por ejemplo, si hacemos el de primos, nos debería devolver cierta información. Entonces, como primer paso, como tal no tiene un login, es una API, lo que hacemos es obtener el token. Acá necesitamos indicar el client ID y las credenciales. Ok, esta es como es una demo, se ha puesto una credencial así temporal. Aquí está el token. Esta, la duración del token, la rotación y todo lo demás también se puede personalizar a nivel de la plataforma de Keycloak. Ok, pero esto es lo que necesitamos. Este token, y ahora sí, acá seleccionamos el tipo de autenticación, aquí iría el token, y qué es lo que nosotros necesitamos ver, por ejemplo, digamos, algunas pruebas que hemos hecho con el de 20 o 10. Enviamos la información y nos devuelve justamente los números primos que están en ese rango de hasta el número 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, acá hay otro, y el último que nos dice que todos los que necesiten acceder, o bueno, los que accedan a ese pad de créditos, solo se les va a permitir a aquellos usuarios que tengan el admin client. Es decir, hacemos la prueba nuevamente. Si yo entro con el usuario de Anthony, porque ese es el token que estoy ahorita utilizando, a créditos, no me va a permitir, porque recuerden que está asociado solo al usuario al rol de user client, ¿no? Es por eso. Si ahora, si probara con el usuario, por ejemplo, de G Alegre, que sí tenía el permiso, el rol de admin client, sí debería tener visibilidad de esta información. Básicamente de esta manera pueden ir agregando aún mayor seguridad, en este caso específico por cada root o por cada path dentro de su aplicativo. Esta es una configuración, digamos, intermedia avanzada, porque por lo general es el token y ya tengo acceso a todo lo demás. Básicamente eso es lo que queríamos mostrarle en esta parte de la demo del Keycloak y de IDM. Por ahí si tienen alguna consulta, nos comentan por favor, si no estaríamos llegando hasta este punto. Sí, creo que no hay consultas. Samantha, ¿algo que necesites agregar? Si no, para ir terminando. Principalmente yo creo que queríamos demostrar acerca de una seguridad más unificada a nivel de herramientas de identidad y acceso más que nada, gestión de identidad y acceso. Y creo que se ha logrado demostrando cómo combinando ambas herramientas o sus funcionalidades a nivel de infraestructura, a nivel de aplicaciones, podemos lograr ello. No sé si tengan algunas dudas adicionales a las que ya habían sido respondidas por medio del chat. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Ya el equipo de marketing les va a hacer llegar la presentación correspondiente y también, si no me equivoco, el video. Cristian, te doy el pase por si Sí, necesitas agregar alguna información. sí, claro que sí. Sí, comentarles básicamente, bueno, agradecerles por conectarse a este workshop. Y sí, si bien es cierto, vamos a enviarle la presentación del workshop como tanto material, digamos, relacionado a la presentación. Comentarles también que si tienen alguna consulta, tal vez alguna solicitud, no sé, a nivel corporativo, a nivel profesional, por así decirlo, vamos a también enviarles nuestras cuentas de marketing de OS Enterprise y los accesos del equipo comercial también para que puedan conectarse o comunicarse directamente. Eso sería todo por nuestro lado. Les agradecemos por conectarse. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes con todos. Gracias, chicos. Hasta Gracias, luego. buenas tardes con todos. Gracias.